Hola a todos, yo soy su maestra Elena del Toro y vamos a la introducción a la clase de estrategias y recursos didácticos. Este primer parcial va a ser todavía en plataforma hasta que se nos informe que podemos estar otra vez en la universidad. Dado las circunstancias, vamos a tomar como un 40% del trabajo final o examen y un 60% de trabajos y tareas, participación, etcétera, en plataforma. El objetivo de este curso es que ustedes conozcan la forma de utilizar los recursos y estrategias didácticas que están a su alcance, para que puedan utilizarlos y aplicarlos en sus futuros salones o en sus salones de clase en caso de que ya sean docentes. Lo primero que vamos a ver va a ser la diferenciación entre técnica, estrategia y actividad. Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje usualmente se confunde o se utiliza como sinónimo el método, la estrategia, la técnica y la actividad, siendo que tienen un significado distinto, lo que puede traer confusiones y malos entendidos en cuanto a planeaciones o en el área de trabajo con otros docentes. También puede confundirnos a la hora de tratar de llevar y seleccionar actividades para el aula. Por lo anterior, es importante plantear cuáles son las diferencias entre cada uno de estos términos. Antes de plantear estas definiciones, se tiene que dejar en claro que hay una distinción entre el método y las otras tres cosas que vamos a ver, que son estrategias, actividades y técnicas. Como hemos visto en las clases de metodología, un método se utiliza con frecuencia para determinar o definir cierto estilo de enseñanza o de aprendizaje que está basado en alguna corriente teórica o científica. Un método está inherentemente integrado a una forma o unos pasos específicos de actuar. Y para llegar a este método o para la utilización del mismo, se requiere haber llegado a una conclusión razonada de cómo se trabaja. El método puede ser considerado un procedimiento o un orden razonado de actuar que sirve para guiar una actividad. Es común que se acuda al término método para designar aquellos procesos ordenados de acciones que se fundamentan en alguna área de conocimiento. Por lo anterior, es factible hablar entonces de un método clínico, de un método Montessori, de un método cualitativo, de un método cuantitativo, de un método que tenga una base teórica específica, o sea, un molde a seguir. Se puede decir que con base en un método se parte de una determinada postura para razonar y decidir el camino concreto que se va a seguir para llegar a una meta. Los pasos que se dan en el camino elegido tienen que ir con base en este método. No son escogidos de manera arbitraria o no deberían de ser escogidos de manera arbitraria y sostienen un orden lógico fundamentado. El término método se utiliza en un modo común dentro de la filosofía, en el proceso de investigación científica y también se usa para hacer referencia a la práctica concreta de aplicar el pensamiento a los pasos que se van a llevar en la acción. El concepto método obviamente también está ligado a la pedagogía y un nombre equivalente dentro de la pedagogía podría ser la estrategia didáctica. Sin embargo, el concepto de método debería de usarse un poco más estrictamente para definir, como les digo, los pasos o la metodología, iba a decir, el razonamiento teórico que hay detrás de una forma de actuar dentro del aula. Es un principio ordenador de las acciones. En cuanto al concepto de estrategia es un concepto militar y viene desde los griegos y básicamente se trata acerca de la actividad del estratega, es decir, el general del ejército, el que va a guiar a ese ejército a que cumpla con un objetivo de la mejor manera posible. El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo hiciese de la mejor manera posible para obviamente ganar la guerra o el combate. La estrategia es primeramente una guía de acción, en el sentido de que orienta la obtención de ciertos resultados. La estrategia da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar a una meta. Mientras se pone en práctica la estrategia, todas las acciones que se van a ir continuando o siguiendo cuando se despliega esta, van a tener un sentido lógico, van a tener una orientación. La estrategia debe ser fundamentada
en un método. La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones que permite conseguir un objetivo y sirve para obtener resultados definidos. No se puede hablar de que se usa una estrategia si no se tiene una meta, si no se tiene un fin, si no se tiene una idea de hacia dónde se quieren orientar las acciones, qué es lo que yo quiero que sea el resultado. Entonces la estrategia se puede dividir en 3 partes específicas que tiene que tener. Primero, tiene que estar definido por el tipo de persona, el tipo de sociedad y de cultura, qué institución educativa se encuentra uno y qué quiere esa institución educativa de los alumnos, es decir, la misión del instituto. Segundo, la estructura lógica de las diversas materias, la dificultad de los contenidos, el orden que debe seguir, la estructura curricular. Un ejemplo muy claro de un cambio de estrategia es lo que estamos haciendo ahora con estos videos, ahora con esta plataforma, que se tuvieron que cambiar por la situación en la que nos estamos encontrando a nivel mundial. Obviamente no podemos seguir pensando que podemos trabajar de la misma manera o con los mismos resultados o con la misma cantidad de esfuerzo que cuando se tienen las clases de manera presencial. Obviamente algo tuvo que cambiar, se están llevando actividades de cierta manera y se está tratando de hacer menos caótico y angustiante para todos. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que de por sí ya sola es un estrés, ¿no? La pandemia, la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, la estrategia tiene que ir en orden con lo que se requiere, pero también con las situaciones culturales y sociopolíticas, con la forma o con el tipo de persona. Por ejemplo, yo sé que hay otras universidades que están haciendo trabajos o clases en línea a tiempo real y esa es una herramienta que muchos no podemos utilizar. Yo sé de personas que están compartiendo su laptop con sus hijos, que tienen que ir a trabajar, que ahora tienen que darle clases a sus hijos y luego trabajar ellos y luego también trabajar en lo de la universidad. Obviamente las circunstancias van a variar dependiendo en qué institución nos encontremos, en qué situación sociopolítica y cultural nos encontremos, y uno tiene que tomar en cuenta eso para manejar una estrategia adecuada para llegar a las metas que se requieren. En este caso sería que ustedes aprendan acerca de X materia, ¿no? Y que aprueben de una forma satisfactoria con los conocimientos necesarios. Y en tercero, tendríamos la concepción que se tiene del alumno y de su actitud con respecto al trabajo escolar y las posibilidades cognitivas de los alumnos. Por ejemplo, si tenemos a alguien con una brecha tecnológica muy grande, que no sabe utilizar el internet o las redes sociales, o que no tiene internet, no sé, hay gente que vive en ranchos, hay gente que no tiene la capacidad económica de comprar una laptop, pues obviamente la estrategia tiene que variar y tiene que ser distinta para que el conocimiento aún así llegue a estas personas. La aplicación de una estrategia en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de los procedimientos y técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. Ya porque tengamos una técnica que sabemos que nos ha funcionado y que nos ha servido en diferentes ocasiones y estemos cómodos con ella, no quiere decir que todo el tiempo va a funcionar, o quizá siempre hay una forma de mejorarla, siempre hay formas de hacer un upgrade a lo que estamos haciendo. En este caso, otra vez pongo de ejemplo lo que nos está ocurriendo, ¿no? Tenemos una situación extraordinaria, cosas que nunca habíamos planteado y se está haciendo lo que se puede. El término del cuatrimestre pasado fue sumamente abrupto por la cuestión del COVID y ¿qué pasa ahora que estamos tratando de iniciar un nuevo cuatrimestre y todavía estamos encerrados en nuestras casas? Bueno, pues yo por lo menos estoy tratando de hacer o intercalar videos para que haya una relación un poquito más presencial entre nosotros, para tratar de masticar un poco el conocimiento que ustedes también tienen que leer y estudiar y con el que tienen que trabajar, y quizá darle un enfoque un poquito más dinámico. Yo espero estarlo logrando con estos videos. Ya me dirán ustedes si les son de utilidad, pero inclusive si no lo fueran, uno como docente tiene que encontrar otras maneras y tiene que seguir trabajando y tiene que seguir manejando la información hasta dar con el resultado que va a llevarnos a objetivos concretos, positivos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Estos procedimientos requieren de un perfeccionamiento constante. Nosotros
como docentes siempre tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas y como seres humanos en general es muy oportuno y es muy saludable seguir aprendiendo. La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior lleva implícito una gama de decisiones que el profesor debe de tomar de manera consciente y reflexiva con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a las metas de su curso. ¿Okay? Es muy importante el contexto, ya lo había hablado con ustedes en caso de que estuvieran conmigo en metodología de la enseñanza, que el contexto y el pensamiento crítico son sumamente importantes para planear nuestras clases. A su vez, la estrategia didáctica es un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza que tienen por objeto llevar a un buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos del aprendizaje. Eso es como nuestra meta principal. La técnica didáctica es también un procedimiento lógico y con fundamento, destinado a orientar el aprendizaje del alumno. Lo puntual de la técnica es que ésta incide en un sector específico o en una fase del curso o del tema que se imparte. Es como que vamos de más a menos, es como un embudo en el que tenemos en primera instancia el método, luego tenemos la estrategia y luego las técnicas. La técnica didáctica es el recurso particular del que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados en la estrategia. Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente a través de una secuencia determinada de pasos o comportamientos uno o varios proyectos específicos o productos precisos. Determina de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso. Sus pasos definen claramente cómo ha de ser seguido el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. Dentro del proceso de una técnica puede haber actividades. Estas actividades van a ser las necesarias para llegar a la meta, siempre pensando en el objetivo. Las actividades son aún más parciales, aún más específicas que la técnica y pueden variar según el tipo de necesidades del aprendizaje del grupo. Y ahora les pongo este ejemplo, ¿no? Tenemos la estrategia didáctica, el aprendizaje colaborativo. Las técnicas pueden ser el método de casos, el método de proyectos, debates, etc. Y ejemplos de actividades pueden ser búsqueda, análisis y síntesis de información, discusiones en grupo, proponer hipótesis, tareas en equipo, tareas individuales, etc. Estos se van a ir manejando de maneras distintas dependiendo de qué es lo que quieres conseguir, con base en la estrategia del aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, si tienen tareas individuales, luego pueden reunirse a formar la hipótesis o a formar una búsqueda de la información que requieren para su análisis, quizás están en una clase de investigación, y así llegar a los objetivos que requiere el docente de sus alumnos. Les voy a dejar otros videos para ayudarnos a diferenciar y dejar más claro cuáles son las diferencias entre el método, la estrategia, la técnica y la actividad. Y vamos a hacer un pequeño mapa conceptual o resumen en el que expliquemos con nuestras propias palabras los términos de los que se hablaron en esta clase. Si tienen dudas, no olviden que las pueden dejar aquí en la plataforma o me pueden hablar por WhatsApp. Y nosotros nos veríamos la próxima semana para meternos más específicamente en cada uno de estos conceptos.